Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. En este día, martes, estamos iniciando el estudio bíblico virtual. Este día, como la semana pasada, estuvimos respondiendo preguntas y respuestas. Este día vamos a estar hablando acerca de un capítulo muy interesante y un libro que también a mí, como pastor y como estudioso de la Biblia y como creyente, también me apasiona, me gusta el libro de Apocalipsis. Tiene una enseñanza tan especial, una enseñanza tan profunda, y Cristo lo dejó para la iglesia con un propósito muy especial. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Entonces, bienvenidos al estudio bíblico de esta noche y estamos muy felices, nos sentimos muy gozosos de que usted nos vaya a acompañar este día, ya sea que lo vea en vivo o si después en el transcurso de la noche o mañana o durante la semana usted lo va viendo. También nos llenamos de gozo que este estudio bíblico, nuestro deseo es primeramente aprender de la palabra del Señor y también compartir con usted las bendiciones que Dios nos da a través de la Escritura, a través de lo que podemos aprender en la palabra del Señor. Vamos a comenzar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos enseñe y que podamos aprender sobre todo y aplicarlo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la gran oportunidad, la gran bendición de poder venir a tu presencia y venir a estudiar tu palabra. Señor, ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, mi Dios, en tus manos. Deseamos que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos enseñe lo que necesitamos aprender y ponerlo por obra en nuestra vida. Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces, mi Dios, lo que hay en nuestro corazón, esa hambre y sed por ti y por tu palabra. Bendice a mis hermanos, a sus familias, bendice, Señor, a sus hijos, bendice sus matrimonios, bendice su hogar, mi Dios. Que cada día puedan disfrutar de la gracia y la paz que solamente tú puedes dar, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y la gloria y la honra es para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. En esta noche, como les decía, vamos a estar aprendiendo acerca de este estudio bíblico sobre Apocalipsis capítulo 1. Y voy a leerlo. Este capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene pronto con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último.
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este pasaje es lo que vamos a estar centrando nuestro estudio en este día. Para ir entrando un poquito en lo que es entender este libro de Apocalipsis, pues es muy interesante ver unos detalles que nos ayudan a entender más acerca de este libro. Este libro, pues entendemos que fue escrito por el apóstol Juan. Ese hombre, ese joven que cuando andaba con Jesús, según dice los evangelios, que era el más joven de todos, era aquel discípulo a que también la Biblia dice, los evangelios, que Jesús amaba más. Ese joven que siempre estaba ahí con Jesús, muy cerca. Ese joven que cuando fue la última cena, dice que se recostaba en su costado. Ese joven que cuando escucharon Pedro y los demás apóstoles y los discípulos que estaban en la casa que Jesús había resucitado, dice Juan, en el Evangelio de Juan, que él fue, aunque no lo dice personalmente, yo fui o yo lo hice, sino que de una forma encubierta, dice que Pedro y el otro discípulo corrieron, pero el otro discípulo corrió más rápido. A ese discípulo es el mismo, Juan. Juan fue corriendo junto con Pedro a ver por sí mismos, por ver ellos en persona a la tumba de Jesús. Si era cierto lo que las mujeres decían, lo que vieron acerca de los ángeles y que Jesús había resucitado. Entonces ese discípulo Juan, el que estuvo al pie de la cruz, el único de todos los discípulos, porque los demás huyeron, pero Juan se nos relata en los evangelios que estaba allí al pie de la cruz, al lado de María, la madre de Jesús. Entonces ese discípulo es el que escribe este libro, es el autor, el escritor, aunque más bien es como el escritor, el secretario, podemos pensarlo de esa manera. Jesucristo estaba hablando y por lo que vemos acá, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Luego encontramos otro versículo que dice escribe esto, escribe esto. Entonces prácticamente lo que está haciendo Juan es nada más como un secretario. Lo que miraba y Jesucristo, Dios le mostraba y le daba la autorización para escribir es lo que Juan fue redactando, fue escribiendo. Y esto prácticamente es el libro de Apocalipsis. A mí me fascina mucho este libro y sobre todo lo que dice el versículo 3, Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Hace una bendición el que lee Apocalipsis.
Jesucristo le da una bendición, Jesucristo le da una promesa, que todo aquel que lo hace, que lo lee, guarda, pero también oye estas palabras, serán bienaventurados. Entonces, por eso Jesucristo nos anima. Muchas veces el libro de Apocalipsis nos genera una sensación a veces de miedo, de temor para leerlo. A veces vemos figuras o imágenes que se nos describen, personajes que se describen, y a veces como que no entendemos, o a veces nos da miedo, o a veces decimos, pero qué libro más difícil de comprender. Y sí, tenemos razón, porque este libro fue escrito para una cultura, para una forma de pensamiento en aquellos tiempos de que eran los cristianos que estaban siendo perseguidos, cristianos judíos, cristianos que entendían mucho un poco más el concepto de lo que Jesucristo le estaba mostrando, y Juan escribió y se los muestra en estas cartas, podían entenderlo un poco más claro que nosotros. Pero también Apocalipsis habla de mucho lenguaje que es muy simbólico, un lenguaje donde no es literal lo que se nos está diciendo, y hay que saberlo interpretar. Pero también tenemos una promesa, tenemos el Espíritu Santo, quien es nuestro maestro, Él es quien nos enseña. Él fue quien también inspiró a Juan para que escribiera esto, y se muestra en el libro de Apocalipsis. Entonces Jesucristo se lo muestra, el Espíritu Santo nos lo puede a nosotros revelar también, y que se pueda hacer fácil a nuestro entendimiento. Entonces podemos ver eso. Otro detalle que podemos ver acerca de Apocalipsis capítulo 1 y en general, este libro fue escrito un aproximado en el año 95 después de Cristo. Un detalle un poco interesante a los que les gusta llevar datos así. En el año 95, la mayoría de estudiosos de la Biblia, los que han visto los originales y todo, viendo en qué fecha fue escrito, podemos pensar, y se nos muestra en detalles, por esas pistas que han encontrado, que son aproximadamente en el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan, según la historia y la tradición de la iglesia, no está en la Biblia, pero según la tradición de la iglesia, muestra o se nos dice de que Juan, el apóstol, fue el último de todos los apóstoles en morir. Entonces, por eso también se nos muestra de que él está escribiendo en una etapa ya más, casi al año 100 de nuestra era de calendario, de nuestra historia. Entonces, prácticamente vemos que esta fecha fue el que muchos concuerdan que fue cuando se escribió. Estaba el reinado de Domiciano, ese emperador romano, que también, si alguien va a buscar en la historia de la humanidad, en la historia de las civilizaciones, puede encontrar aproximadamente en el año 95 ese hombre, Domiciano, como el emperador de Roma. ¿Hacia quiénes está dirigido? Porque es una carta. Una carta, cuando nosotros redactamos una carta o recibimos una carta, bueno, hoy normalmente por correo casi lo que recibimos son nuestras cuentas de pagar, pero de vez en cuando recibimos, como la forma tradicional de antes, una carta de un amigo, una amiga, o un familiar, o un hijo. Antes era más común las cartas por correo. Cuando recibíamos una carta, mirábamos de quién venía escrita, el título, de quién, luego la abríamos, la fecha, luego los saludos, luego el mensaje, luego la despedida y luego una firma de quién fue el que escribió. Casi eso es la tradición o la forma, estructura de una carta. O si usted pensaba escribir una carta, pues igual, usted piensa a quién va dirigida, la fecha, sus saludos, cómo quiere, si es una persona de mucha afinidad, es un familiar, una persona que usted ama, usted lo va a expresar en su saludo. No va a ser un saludo formal, no va a ser un saludo muy serio, sino que dependiendo de la cercanía con esa persona, usted va a expresar ese saludo más amable, un saludo que demuestra el amor hacia esa persona, el aprecio. Luego lo que usted quiere decir, si solamente es saludos, saber cómo está, usted pues lo va poniendo en la carta. Hay otras cartas que son un poco más serias,
ya sea si usted lo dirige a un empleado o un empleador, una compañía, un banco, hay diferentes tipos de cartas. Esta carta que nosotros estamos viendo es una carta que Jesucristo quiere dar, un mensaje que Cristo quiere dar a su iglesia y en general, de los que están sobre todo en la región de Asia. Son 7 iglesias que se nos mencionan acá y lo hemos podido nosotros leer en estos versículos que estuvimos leyendo. Ya les digo exactamente en qué versículo. Déjenme ver. Se me perdió este versículo. Vamos a ver si usted lo encuentra. Ya creo que usted lo puede marcar o puede ir mencionándolos. Ya lo encontré. Versículo 11. Dice, escribe en un libro, le dice Jesucristo a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. No es el Asia que ahora conocemos, el Asia donde está China y todos estos países asiáticos que le llamamos, como ese continente asiático, no. Esta parte de Asia que le llaman es también conocida como el Asia Menor. Es en la parte del Imperio Romano que prácticamente está rodeado y cerca del mar Mediterráneo y más pues lo que es esta forma de países europeos, podríamos ya asimilarlo de esa forma más simple. Entonces esta carta va dirigida a estas 7 iglesias. Una de ellas es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, luego es Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchas de estas ciudades ya no existen o posiblemente cambiaron sus nombres, pero muchas de ellas son ruinas, son ciudades destruidas, ciudades que en un tiempo dejaron de existir. Las personas, ya sea por guerra o terremotos o situaciones que pasaron ahí, ya no están esas ciudades, dejaron de existir. Pero estas regiones es donde escribe y Juan y les he dicho que escriba para enviar esta carta. Entonces podemos ver que esta prácticamente es una carta que es escrita, dirigida o dictada por Jesucristo, y Juan es quien está con su papel, con su pluma, con su lapicero, escribiendo cada cosa que miraba, cada cosa que Jesucristo le decía, escríbelo. Él lo escribía. Y luego cuando terminó todo, su misión era enviarlo a estas 7 iglesias. ¿De dónde estaba? Muy interesante, no podemos dejar de lado en cuanto a esta forma para entender este pasaje o el libro de Apocalipsis, a dónde y qué situación estaba enfrentando Juan. Juan el apóstol estaba en una isla llamada Patmos. Esta isla, pues alguien pensaría, o quizás, esa es una isla quizás como la de Hawái, donde alguien va de vacaciones. No. La isla de Patmos es una isla que en aquel tiempo el Imperio Romano, y no solo esa, sino muchas islas más, eran usadas como cárceles. Llevaban a los prisioneros políticos en especial, llevaban a esos prisioneros a esas islas, los dejaban ahí. Si morían, bueno, era destino que murieran, los dejaban prácticamente abandonados ahí en esa isla. Pues claro, no podían escapar. Eran islas que tenían mucho espacio de mar. Si alguien se atrevía a comenzar a nadar y comenzar a querer escaparse, lo más seguro es que se moría ahogado, se moría en el mar, se perdía en el mar, o usted sabe, hay tiburones o algún animal, o algún pez grande se lo podía devorar y pues no iba a sobrevivir. Entonces no era tan fácil escapar de estas islas. Entonces los romanos emplearon las islas como un método de prisión, de cárcel. Y toda persona que el imperio consideraba que necesitaba o merecía estar allí, pues entonces lo enviaban. Domiciano fue uno de los hombres que emprendió una situación muy difícil, muy dura para los creyentes, que era la persecución. Muchos de ellos en ese tiempo fueron torturados. Muchos de ellos fueron exhibidos en los circos romanos como presas de las fieras. Muchos eran colgados en cruces. Pero
y vivos los prendían en fuego. Era muy difícil para los cristianos de aquel tiempo. Y Juan, en este momento, no lo dice la Biblia, pero la tradición de la iglesia menciona, y hay varios registros, no en la Biblia, sino varios registros históricos que mencionan las maneras que trataron de matar al apóstol Juan, pero ninguna de ellas fue exitosa, la manera como querían torturar y matar a Juan. Entonces la única opción, dice esa historia, de que fue mandarlo a esta isla donde pues ya anciano, no tenía esperanza de salir vivo de ahí. Entonces lo enviaron pues porque simplemente querían pues ya deshacerse de este anciano apóstol, el último que anduvo con Jesús. Entonces en esa isla estaba Juan el apóstol, cuando Dios a través de Jesucristo habla a Juan y comienza esta revelación. Entonces la isla de Patmos es donde se encuentra Juan. Y el propósito de esta carta, a veces pensamos que esta carta es más para relatar las cosas que han de venir, o a veces lo pensamos nada más como es un libro que nos va a decir el futuro. Muchos pensamos que Apocalipsis solamente es para revelar el futuro. Y parte sí, porque Jesucristo dice acá que le iba a mostrar las cosas que iban a suceder, las que ya estaban sucediendo, pero también las que iban a suceder. Pero aparte de esto, el propósito de Jesucristo al hablar a Juan y decirle de todo acerca de esta carta, más bien es para animar, consolar a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque como le mencionaba, los cristianos estaban en una época difícil. Muchos eran perseguidos, unos estaban huyendo de una ciudad a otra porque los estaban persiguiendo no solo para encarcelarlos, sino para matarlos. El ser cristiano, el decir soy cristiano, soy seguidor de Cristo, o decir Jesucristo es mi Señor, para ellos era una amenaza. Para los cristianos no era, hoy para nosotros el decir soy cristiano es algo que es casi como algo que es para encajar en una sociedad, y no nos da vergüenza decirlo, no nos da vergüenza expresarlo, porque es de estima. Y a veces hay lugares, empresas o países que cuando alguien dice soy cristiano, dice, oh, entonces usted tiene una vida cristiana, una vida moral buena. Entonces a veces por eso tenemos favores. Pero en aquel tiempo, cuando Juan escribe, estos cristianos, el decir que eran cristianos, les estaba trayendo problemas, persecución, la muerte, huir, dejar sus tierras, dejar a veces su familia, o ver que su familia era llevado y luego torturados. Eso era triste. Entonces, el propósito primordial de este libro de Apocalipsis, en esta carta en general, podemos hablar que es para consolar, para estimular a los cristianos en las persecuciones que estaban viviendo en ese momento, pero también en las persecuciones que iban a enfrentar en el transcurso de la historia de la iglesia. Porque no solamente ha habido ese tipo de persecución, sino ha habido persecución a lo largo de la historia de la iglesia. Y según lo podemos ver, y van a venir más. Y va a venir podría haber una última persecución a la iglesia en los últimos días. Pero prácticamente este libro tiene este propósito. Y quiero que usted lo grabe, que lo escriba, que no lo olvide. Cada vez que usted oiga el libro del Apocalipsis o hablar, o que usted comience a leer el libro de Apocalipsis, recuerde que el propósito de Dios al mostrarnos este libro es porque Él quiere consolar a la iglesia, estimular, animar a la iglesia en momentos de persecución, en momentos de problemas, en momentos de crisis para la iglesia. Entonces este es un tema que cuando ya lo vemos de ese punto de vista, pues nos cambia la manera de ver este libro. Entonces significa que cuando yo voy leyendo este libro, lo que Dios quiere para mí es consolarme, animarme, decir que no está todo perdido, no está ya toda una derrota. No, hay una victoria, hay una esperanza, hay un consuelo de Dios, y lo vamos a ir viendo a través de este libro de Apocalipsis. Entonces esto es una manera en la cual nosotros podemos mencionar como una manera de introducción breve para poder entender un poco acerca de este libro. Ahora entremos un poco más de lleno al capítulo 1 de Apocalipsis.
al capítulo 1. Me gusta el versículo 1 y si vemos un poquito en detalle acerca de estos aspectos, no lo vamos a ver como muy minucioso, pero vamos a mencionar algunas partes importantes. El versículo 1 nos muestra y dice, la versión, ¿cómo se llama esta versión? Para decirlo como es, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice, esta es una revelación de Jesucristo. Me gusta esa forma. La Reina Valera dice, la revelación de Jesucristo. Aún es entendible, pero si unimos estas dos versiones de la Biblia, dice, esta es la revelación de Jesucristo. A mí me gusta. Cuando yo comienzo a ver estas palabras, puedo ver de que Jesús acá se quiere revelar y está revelando algo a la iglesia. Algo que para muchos no estaba visible en aquel tiempo, en un momento de persecución, pero Jesucristo usa a Juan el apóstol para mostrarle esta revelación. Y dice, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos o a la iglesia las cosas que deben suceder pronto. Esta es una revelación de Jesucristo. Y esta revelación es algo que significa descubrir. Por eso en la versión en inglés, el libro de Apocalipsis se llama Revelación. Y está muy bien el nombre en inglés, porque eso significa Apocalipsis. Para nosotros Apocalipsis, si lo tomamos en el contexto que la sociedad ve Apocalipsis, lo asocia con eventos del fin, o eventos destructivos, eventos calamidades en los últimos días o el final de un mundo. Casi siempre el cine o la televisión, Hollywood nos ha presentado el nombre Apocalipsis como algo apocalíptico, también asociado a esa palabra apocalíptico como una serie de eventos finales. Y eso cuando vemos al libro de Apocalipsis, y alguien viene con esa mentalidad, con lo que hemos visto en la sociedad, decimos, yo no quiero leer Apocalipsis porque lo que voy a ver aquí son eventos malos, eventos destructivos, o malas noticias, no me quiero asustar. Ya estamos asustados viendo la televisión, ¿cómo me voy a asustar más viendo la Biblia? Yo quiero mejor otro libro, otro pasaje de la Biblia donde me anime. Pero si vemos lo que podría ser realmente el libro de Apocalipsis, quitándole ese nombre, poniéndole lo que es las primeras frases del versículo 1, la revelación. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra pronto nosotros podemos verla como una manera que Dios quiere significar algo que va a suceder y va a suceder. No significa de tiempo. A veces podríamos pensar, eso va a suceder pronto y lo asociamos con una fecha, con una serie de años o una cantidad de tiempo, de días, de semanas. No. Lo que quiere decir pronto, más bien esa palabra que se usa en este pasaje de la Biblia, pronto, no solo significa inminencia, pero sino que también significa rapidez de ejecución. Entonces esto va combinado acá. Es algo que va a suceder y va a suceder rápido, pero no en nuestro tiempo, no en nuestro horario, no en nuestro calendario, sino en el tiempo de Dios. Y sabemos lo que Dios dice, que para nosotros 1000 años es mucho tiempo, pero 1000 años para Dios puede ser como un día, o un día para Dios es como 1000 años nuestros. Significa, no en ese sentido literal que así se maneja el reloj de Dios, no, sino que nuestro tiempo muchas veces y siempre es así, nuestro tiempo no es el mismo al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una agenda, una forma como proceden las cosas en la historia, en los tiempos. Entonces tenemos que aprendernos a manejar y a guiar por el tiempo de Dios, no por nuestro tiempo, el tiempo del hombre. A veces nos desesperamos o nos angustiamos porque no miramos como que Dios está actuando en nuestra vida. Pero es que Dios sí lo está haciendo, pero Él lo hará en su tiempo, no en nuestro tiempo. Estamos también acostumbrados que en este tiempo de
que la tecnología y todos los utensilios que usamos en casa o en las empresas o en los trabajos nos hacen la vida más fácil y nos hacen los trabajos más rápidos. Y eso nos ha mal acostumbrado y a veces queremos traer ese tipo de hábito a lo que Dios hace y no se ajusta a nuestro tiempo. Entonces pensamos que Dios se olvidó, que Dios no nos ama, que Dios no está haciendo o que Dios ya no le interesa. No, Dios siempre está actuando, Dios está en control, Dios está manejando las cosas y siempre Dios ha estado en control y manejando todo, pero en su tiempo. Por ejemplo, podemos mirarlo, cómo habló Abraham acerca de lo que Dios iba a darle de promesas, pero no se lo dio en ese mismo año. Por ejemplo, Dios le prometió un hijo a Abraham. Pasaron años de fe, de paciencia, de esperar en Abraham, hasta que Dios le cumplió. Ya Abraham andaba ya por los 100 años. Entonces no se lo dio inmediatamente, pero se los dio. Dios actúa, Dios está haciendo, pero tenemos nosotros que esperar y ahora ajustarnos al tiempo de Dios. Entonces esta palabra pronto significa algo que va a suceder y algo que va a pasar, y esto es inevitable, es inminente, esto va a suceder y va a suceder pronto, con rapidez. Eso también emplea esta palabra, rapidez. Pero acordémonos que no en nuestro calendario, no en nuestros tiempos, sino en el tiempo de Dios. Es algo que podemos ver. También podemos pasar al versículo 2 y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Juan, como siervo, como secretario de Cristo, de Dios, está dando ese testimonio de la palabra que Dios le dio a él, de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Y aquí es lo que yo le digo en el versículo 3, tenemos una promesa. Si nosotros leemos este libro, si nosotros oímos estas palabras y si nosotros guardamos las cosas que en ella están escritas, dice allí que seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Todos queremos ser bienaventurados. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Y ese pasaje de Mateo 5 de las bienaventuranzas, a todos nos gusta leerlo, porque lo que encontramos ahí son palabras que nos dan una esperanza, que nos dan una promesa, que nos dan bendición, gozo para el que lo tiene. Y el que lee, oye y guarda este libro, guarda estas palabras, será dichoso. Eso es otra forma de decir bienaventurado, será más que feliz, será dichoso. Entonces, ¿por qué estoy enfatizando en esto? Porque ya que podemos ir iniciando este estudio, quiero que lo veamos de la manera como Dios quiere que lo miremos. Como Dios nos quiere mostrar este libro. Que le vamos quitando ese miedo, esa forma de decir, no, este libro jamás lo he leído. No, sino que comencemos ahora y verlo como Dios quiere mostrarnos este libro. Luego el versículo 4, en las cartas ahora, nosotros casi siempre después del nombre a quien va esta carta, nosotros ponemos un saludo. En los tiempos antiguos no siempre el saludo va lo primero que dice, sino va en otro momento, en otro escrito. Y aquí lo vemos en el versículo 4. Este prácticamente es el saludo hacia los que van a estar leyendo este libro o esta carta, que en general eso es una carta. Dice: Juan es quien está escribiendo, dice, va dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya les da el saludo aquí, un deseo. Dice: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Quedemos ahí por un momento. Si vemos acá, si usted lo pudo ver bien, en el versículo 4 encontramos claramente la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy claro está aquí. Dice: gracia y paz a vosotros. ¿Pero de quién va? ¿Es de Juan esta gracia y paz? No, él no dice eso. Dice:
del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese personaje? Es Dios el Padre. Así como prácticamente se le mostró a Moisés y también a Abraham, yo soy el que soy. Más bien a Moisés se le dio ese nombre, yo soy el que soy. Aquí Juan está recibiendo ese saludo y lo está dando del Padre, del que es y que era y que ha de venir. Luego menciona a otro personaje. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el Espíritu Santo. Pero ¿y por qué 7? Preguntaría alguien. ¿Por qué 7? El número 7 es un número simbólico en la Biblia y en especial en el libro de Apocalipsis. Muchas veces vamos a estar viendo ese número 7. Aquí vemos 7 espíritus. Si usted logró ver en el versículo 4, hay otros 7. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí hay otros 7. Luego, versículo 11, dice, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Luego podemos ver acá más adelante otro número 7. En el versículo 16. Bueno, antes del 16 veamos el 13. Y en medio de los 7 candeleros, otro número 7. 7 candeleros. Y luego dice versículo 16. Luego dice 7 estrellas. El número 7 tiene un significado muy, muy hermoso. Un significado que no es simplemente un número, no es simplemente cantidad, es decir, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y pues cantidad que limita. En la Biblia y en especial en Apocalipsis, el número 7 representa plenitud, representa algo que está completo, algo que es íntegro, algo que no le falta nada, que está completo. Eso va representando el número 7. Número 7 representa eso, y guárdelo bien, porque cada vez que usted lo vea en el Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, eso es el énfasis que quiere dar, algo que es completo, algo que está íntegro, que hace algo que también muestra universalidad, es decir, algo que tiene algo grande pero que a la vez es completo. Si lo vemos ya aplicado aquí al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es completo, quiere dar a entender. Los 7 espíritus no es que hay 7 espíritus de Dios en cantidades. Entonces alguien dice, entonces ¿cuál espíritu tengo yo? ¿Qué número de espíritu? O quizás el número 7 es más avanzado que el número 1. No, sino que aquí la idea que quiere dar Dios, y al mostrarle esta serie de claves para Juan, es de que, y él no logró entender eso, de que el número 7 representa esa plenitud. Es decir, todo el Espíritu Santo que está con nosotros, ese Espíritu Santo, dice, está delante del trono de Dios, está ahí con Dios. Ese Espíritu es el que también nos da esa gracia y nos da esa paz. Luego el versículo 5 nos dice el otro personaje, y que es la Trinidad a la vez, y de Jesucristo, el testigo fiel. Por eso alguien pensaría que el que es, el que era y que ha de venir, ese es Cristo. Pero si fuera así, ¿por qué luego dice en el versículo 5, y de Cristo? Es como que lo mencionaría 2 veces, pero no es así. Sino que está mencionando a 3 personas. Porque dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces, vemos acá que está la Trinidad en acción, y esto es algo emocionante, de que el Apocalipsis habla de la Trinidad. Habla del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es algo que solo se aplica a uno, sino la Trinidad está actuando continuamente en la revelación de Jesucristo. ¿Qué más podemos ver acá? Versículo 5, vamos a entrar acerca de ver cómo se nos muestra Jesucristo. Se nos dice que Jesucristo es el testigo fiel.
Esa palabra testigo, muy interesante cuando estaba leyendo y estudiando para traer a ustedes este estudio de esta noche. Testigo tiene un significado, bueno, viene del griego con un nombre que al menos a mí me sorprendió cuando estaba viendo eso y lo había olvidado. Pero dice, testigo tiene que ver con la palabra mártir. En el griego, cuando emplea para testigo fiel, diría mártir fiel. Si cambio solo esa palabra, mártir fiel. Jesucristo fue el mártir fiel. Jesucristo está hablando a una iglesia que era testigos. Y yo me voy a lo que Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significaba que Jesús les estaba diciendo: ustedes serán mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esta palabra testigo o mártir hoy la asimilamos como alguien que sufre por Cristo, alguien que sufre por hacer lo bueno. Cuando se aplica a un creyente que ha sufrido, o que ha padecido, o que ha muerto por Cristo, se le llama, estos son mártires. Pero en realidad la palabra mártir que se usa en la Biblia y que se está usando aquí en Apocalipsis es testigo. Nosotros, mis hermanos, somos llamados a ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, del amor de Dios, de la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el primero que nos enseña cómo nosotros tenemos que ser. Él es el primero que fue el testigo fiel, el que nos viene a mostrar, nos viene a revelar, viene a enseñarnos de lo que Él visto, porque Él ha visto al Padre y todo lo que Él vio nos vino a revelar a nosotros. Por eso también fue un testigo fiel, pero a la vez, si lo aplicamos, Él por mantenerse fiel a lo que el Padre quería hacer en el mundo y a través de su Hijo Jesucristo, Él sufrió. Él fue a la cruz. Él murió en la cruz. Testigo fiel también puede representar eso luego de que somos fieles al dar testimonio. En algún momento, como vamos contra la corriente de este mundo, el mundo, hermano, no vamos a agradar al mundo, porque vamos contra esa corriente. Entonces podemos ver acá que primero se nos muestra a Jesús como ese testigo fiel. Alguien que hizo su trabajo, su tarea de dar testimonio de una manera fiel. Entonces lo que Jesús nos mostró lo hizo con fidelidad. Él lo hizo de acuerdo al plan de Dios. Pero también lo que nos va a mostrar en el Apocalipsis es de un testigo fiel. Es decir, el mensaje es fidedigno, el mensaje es verídico, el mensaje tiene peso porque viene de una fuente real. Y eso también nos quiere decir este pasaje. También dice, y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Usted sabe que Jesucristo murió, pero a la vez resucitó. Y porque Él murió por nosotros, ahora nosotros vivimos. Entonces cuando dice el primogénito de los muertos, significa de que a través de Jesucristo, porque Él murió, Él pagó el precio por nosotros, tomó nuestro lugar, murió, pero sabemos que Él resucitó. Y a la vez nos dice de Jesucristo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entiende usted? Yo lo entiendo de que esta frase significa que Él está en control. Él está, aunque hay reyes, y quizás ahora no hay rey, aunque sí hay reyes en ciertos países, pero más son para guardar su cultura, pero no ejercen esa autoridad como un rey de muchos años atrás. Pero hay presidentes, hay gente que está dirigiendo un país y está al frente de un país y está tomando decisiones por ese país. Y pensamos, hay países que están sufriendo dictaduras, países que es muy difícil el tipo de gobierno que están ejerciendo estas personas. Para muchos no es de bendición, sino destrucción. No hay libertad y pues podemos mencionar infinidad de cosas negativas. Pero a pesar de eso, dice aquí que Jesucristo está sobre, aquí están los presidentes, pero Jesucristo está sobre los reyes
de la tierra. Él es el soberano, está gobernando, dirigiendo, aunque se levante alguien, como en el tiempo de Juan estaba Domiciano, ese emperador que fue muy malo, muy cruel con los creyentes. Alguien pensaría, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Jesucristo en todo esto? ¿Ha dejado la iglesia? No, Juan está diciendo que Jesucristo está sobre los reyes de la tierra. Él es el soberano. Él tiene la última palabra sobre todo gobierno, sobre todo imperio, sobre todo potestad aquí en la tierra. Me gusta más lo que dice el versículo 5. Jesucristo es el que nos amó. Al que nos amó, dice. Luego dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí podemos ver, yo puedo ver 3 bendiciones que encontramos a través de lo que Cristo nos da. Lo que Él ha hecho por nosotros. Nos da 3 bendiciones. La primera bendición, y usted lo puede ver ahí, que Él nos ama. Él nos amó. ¿Y en qué condición Dios nos amó? Dios nos amó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Él nos ama y nos amó cuando estábamos allí, alejados, ofendiendo a Dios, enemigos de Dios. Él nos amó primero. Y Él nos amó de una forma completa. Y si nos amó allí, ahora que hemos venido a ser sus hijos, hermano, imagínense cómo es el amor de Dios. Qué maravilloso como Él nos ama. Entonces vemos una de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros es que nos amó y nos sigue amando. Luego dice que nos lavó de nuestros pecados. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y si Él nos lavó nuestros pecados con su sangre, significa que ahora somos limpios. Hoy estamos con esta regla, porque vemos que este virus que nos está afectando a nivel mundial, una de las cosas importantes que nos están diciendo es lávese sus manos. Lávese sus manos y nos enseñan una forma como lavarnos. Y a muchos de los niños dice, cante una canción o cante o diga estas palabras mientras lava sus manos para que usted pueda ocupar el tiempo necesario para quitar toda suciedad, todo virus que le pueda causar a usted la muerte. Dice acá, este pasaje, que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. ¿Pero con qué nos lavó? Nos lavó con la única manera, con el único forma en que podíamos ser verdaderamente limpios. Nos lavó con su sangre, hermanos. En el pueblo de Israel había sido enseñado y instruido por Dios para que sacrificaran animales y que esa sangre fuera dada en el altar y que a través de esa sangre iban a ser perdonados, pero no limpiados, no lavados sus pecados. Era algo temporal hasta que Cristo llegara. Y ahora que ha llegado Cristo, tenemos la manera eficaz para poder ser limpios de nuestros pecados. ¿Y cómo? Con la sangre de Jesucristo. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre, su preciosa sangre, su sangre perfecta y santa, sin mancha. Esa sangre justa, sin pecado. Esa sangre fue la que nos ha salvado. Esa sangre es la que nos hace limpios. Nos ha limpiado, hermanos, nos ha lavado. Y si lavamos, como usted lava su ropa, cuando usted lava su ropa, la mete en la máquina, ¿qué espera que salga? ¿Cómo salga esa ropa? ¿Sucia? No, ¿verdad? Usted espera que esa ropa, dice, estoy lavando mi ropa. Usted espera que esa ropa, cuando la máquina termina, esa ropa esté limpia. Cuando Cristo dice que nos lavó de nuestros pecados, significa de que Él nos limpia nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, de nuestros pecados. Entonces, cuando usted se arrepiente, cuando usted pide perdón, cuando usted cree en el sacrificio de Cristo como Señor y Salvador, usted en ese instante comienza a disfrutar de la vida limpia que Cristo nos da. La vida limpia que podemos tener solamente por Cristo, porque nada ni nadie nos puede limpiar. Los sacrificios no nos podían limpiar, los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero ahora a través de Cristo, solo ahí encontramos la manera más
clara y manera más eficaz para poder ser limpios. Y dice que Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero el versículo 6 dice la tercera bendición que hemos recibido de ahora de estar en Cristo. Nos amó primero. Segundo, nos lavó de nuestros pecados. Versículo 6 dice que Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, vea, yo me siento tan bendecido al saber esta verdad, al saber esta bendición. Dice que nosotros, reyes y sacerdotes. ¿Se hubiera imaginado usted que usted iba a ser un día un rey o una reina? ¿Se habrá imaginado? No sé, aquí como que se me quiso cortar, lo volví a reiniciar, perdón. Pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Qué gran bendición tenemos, mis hermanos. Dice, luego el versículo 6, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Luego versículo 7 dice, he aquí, viene con las nubes. Y luego dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, implica, o está diciendo acá que ellos también lo verán. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, cuando venga Jesucristo, mis hermanos, todo ojo le verá. Es decir, no será un arrebatamiento, yo lo puedo ver de esta manera, no será un arrebatamiento invisible o sorpresivo y que, ¿qué pasó aquí? Yo puedo ver acá que dice que viene con las nubes. Bueno, hay muchas formas de interpretar y aquí viene tres maneras como a través de la iglesia se interpreta la venida de Cristo. Muchos, pues, que bueno, ya la teología entra ahí en acción. Pero en cuanto a esto, nosotros podemos pensar de que irnos más centrado en la Biblia, la venida de Cristo, sin pensarlo complicado de que qué tiempo, antes, después, en qué instante vendrá Cristo. Pensándolo de una manera bíblica y simple, de acuerdo a este versículo, dice que Él viene con las nubes. Él viene. Por eso aquellos ángeles que llegaron a hablarle a los apóstoles, ¿qué están haciendo aquí mirando arriba? Así como le vieron irse, así un día volverá. Así un día volverá. Entonces por eso dice que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron también le verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Luego hace una afirmación aquí. Y con esto voy a terminar. Mañana podemos continuar para que usted pues tome también sus actividades. No vaya a decir, qué lástima, quería seguirlo mirando, pero ya no puedo. Vamos a terminarlo acá, pero mañana, le prometo, podemos seguir continuando este estudio. Está muy interesante, podemos continuar. Y dice, pero quiero terminar con el versículo 8, que es como la firma, es como la... al final de una carta, aunque no ha terminado, pero como afirmando lo que se está diciendo, viene aquí la firma del que lo está diciendo. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Significa, hermanos, de que Cristo está con nosotros y que Cristo tiene algo grande acá. Dice, yo soy el alfa y el omega. Esa alfa y el omega, ¿de dónde viene? Muchos hacen esta pregunta. ¿Por qué alfa? ¿Por qué omega? Bueno, según sabemos, pues no está escrito para nuestra cultura, entonces hay que explicarlo. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega se caracteriza como la última letra del abecedario griego. Entonces, en este contexto quiere decir yo soy el todo. Yo soy el antes y soy el después. Soy el que siempre existe. Podemos resumirlo más simple como el eterno. Yo soy el eterno, la eternidad, el que es. Y luego lo vuelve a decir el principio y el fin, el que está antes, el que está después, es decir, el todo. Y luego dice el que es
y que era y que ha de venir. Esa palabra cuando dice y que ha de venir significa el que está viniendo. No solamente el que ha de venir, oh sí, sí, ya me lo han dicho muchas veces, oh, el que ha de venir. No, sino el que dice, el que está viniendo. Es algo que está todavía haciéndose, todavía tiene ese plan de venir. El que está cumpliendo ese propósito, el que es, el que era y el que está viniendo, el eterno, el todopoderoso. Mi hermano, ¿qué podemos aprender de este día? De estos pasajes, están 8 versículos y aquí hay una riqueza, menos yo lo puedo ver así. Yo estoy fascinado, encantado, feliz, gozoso de ver estos versículos. ¿Qué dice? Primero, lo que podemos ver acá, que el libro de Apocalipsis es una revelación. ¿De quién? Una revelación de Dios. Una revelación de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para animar a la iglesia, para consolar a los creyentes, para fortalecerlos, para que cuando están pasando momentos de crisis, los cristianos puedan recordar a dónde está Dios en medio de nuestros momentos difíciles. Juan estaba en esa isla de Patmos, solo, desterrado. Lo dejaron ahí a que muriera, porque ni comida le dejaban, ahí a morir. Pero ¿qué pasó? En medio de esa situación, Dios se muestra y Jesucristo le revela lo más maravilloso, hermanos. Cuando usted y yo a veces estamos en los momentos de más crisis, es donde podemos ver claramente la revelación de Dios y cómo Él está actuando en nuestra vida. Por lo tanto, en estas semanas, meses que estamos viviendo con esta situación de crisis, tal vez no es persecución de iglesia, pero sí es algo que nos afecta como seres humanos. Muchos están tristes porque no se están congregando en su templo. Muchas iglesias están cerradas, templos están cerrados. Pero sabemos que la verdadera iglesia está viva porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Pero nosotros podemos ver acá que hay una esperanza, hay una revelación, hay una promesa de Dios. Y que el que lee este libro, versículo 3, ya haciendo un resumen, el que lee este libro, oye estas palabras y hace lo que se nos dice aquí, va a ser bien feliz, muy dichoso, dice. Luego, la Trinidad en acción, versículo del 4 y 5, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. No solamente el Padre, no solamente el Hijo, no solamente el Espíritu Santo, sino los tres dando gracia y paz. ¿A quiénes? A la iglesia. Dando gracia y paz a la iglesia. Luego vemos a Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque Él, a través de su muerte, nosotros podemos tener vida. Y luego el soberano de los reyes de la tierra. Él está sobre todo gobierno. Y luego dice, nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Padre Celestial. Y luego nos recuerda que Jesucristo viene. Hermanos, ese es el evento que la iglesia debe esperar con ansias. El evento más maravilloso de la historia. Jesucristo vino como un bebé, vino como el Cordero de Dios para morir por nuestros pecados y que a través de su sangre ser lavados, pero ahora vendrá como Rey, vendrá como Señor, vendrá a traer la justicia completa a la humanidad. Y Él está preparando un lugar para donde Él está, nosotros, usted y yo estemos un día. Por eso Él tiene que venir. Él va a venir. Si no viene, ¿cómo nos lleva? Él tiene que venir para llevarse a la iglesia. Y usted y yo somos su pueblo, somos su iglesia. Y Él es eterno. Él es todopoderoso. Y Él está encargado de la iglesia. Qué bendiciones más grandes, mis hermanos. Yo siento alegría. Yo siento bendición estar con mi Señor. Y este libro de Apocalipsis tiene verdades maravillosas. Verdades para estos tiempos de crisis, pero también advertencias.
También un mensaje de recordar lo que va a suceder, como ya sucedió, pero también va a suceder. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que estemos listos. Cristo quiere preparar a su iglesia para las bodas del Cordero. Quiere una novia sin mancha y sin arruga. Una novia preparada para recibir al novio. En la cultura de hoy el novio espera y la novia llega. Pero en la cultura antigua, la novia es la que esperaba a que el novio llegara. El novio, entre más tarde llegaba, era más emocionante la boda. Entre más tarde llegaba y menos lo esperaban, más emocionante se hacía. Duraba las ceremonias hasta 7 días o las que el novio dispusiera, porque la boda continuaba y continuaba mientras el novio no llegaba. Y si el novio llegaba a los 15 días, pues la boda inició en la fecha, pero la fiesta estaba ahí mientras no llegaba el novio. Una vez que llegaba el novio, pues la fiesta se ponía mejor. Entonces así estamos nosotros. Estamos, la iglesia, esperando ese momento especial. Que Cristo, nuestro Señor, el novio de la iglesia, venga para tener esas bodas. Y eso se va a poner mucho, mucho mejor. Y el libro de Apocalipsis nos muestra cómo será. Nos da como pequeñas imágenes, nos da como pequeñas fracciones de lo que será la vida con nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, yo le animo mañana. Vamos a continuar con este estudio bíblico. Deseo que usted haya aprendido, deseo que usted le haya interesado. Deseo en mi corazón transmitirle el gozo que yo siento cuando leo este libro tan especial. Este libro que nos infunde ánimo, consuelo, y es la revelación de Jesucristo. Y que se aplica para estos días que estamos viviendo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y yo le animo a que lo que aprendió ahora, escríbalo, no lo deje solo a su memoria, escríbalo ahí. Algo de lo que está escribiendo lo va a necesitar en algún momento en su vida, pero también vuelva a leer este capítulo. Mañana seguiremos, mañana miércoles a las 7, seguiremos leyendo este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, siguiendo los versículos 9 para ver qué más nos dice este capítulo. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que tú nos das, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos bendición, encontramos promesas, encontramos grandes verdades. Y no solamente porque es de un hombre diciéndolo, sino Dios mismo hablando para la iglesia. Señor, te pido que tú bendigas a todas las familias, personas que han visto este video y lo verán después. Bendícelos, mi Dios, que tu gracia y tu paz, como dice este capítulo, que tu gracia y tu paz, la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la paz y gracia del Espíritu Santo esté sobre cada persona, sobre cada creyente, sobre cada familia. Ayúdalo, Señor. Te los dejo en tus manos y que en esta noche cada familia pueda sentir esa gracia y esa paz que solamente tú puedes dar. Dice tu palabra que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que nosotros no logramos y nunca lograremos entender al 100%, pero solamente sabemos que la tenemos, esa bendición, esa gracia y paz en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, si alguien tiene una petición en su corazón, alguien necesita la paz de Dios, necesita un milagro de Dios, necesita una respuesta de Dios en esta noche. Señor, ayúdales, háblales, muéstrate a sus vidas, mi Dios, que puedan ver de una manera que tú, Señor, estás ahí con ellos. Y si en este instante no pueden ver algo de ti, una respuesta tuya, que esperen, que tengan la fe que tú estás haciendo tu obra en sus vidas, aunque a veces no lo miramos, no lo sentimos, pero Dios es fiel. Jesucristo es el testigo fiel, Él es el verdadero y Él nunca nos va a fallar. Podemos confiar en Él. Gracias, Señor, y deseo que esa bendición esté sobre cada familia. En Jesucristo hemos orado. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos mañana. Mañana miércoles a las 7 de la noche, y que la paz del Señor se siga derramando sobre su vida. Bendiciones.